Alberti dice, yo he sido atacado esta vez no por defender a Paraguay, sino por defender la República Argentina, no por aparaguayado, como se dice en Buenos Aires, sino por argentino. Es el patriotismo nacional argentino bien entendido. Eso fue lo que dijo Alberti. Entonces, yo digamos quería aclarar que en todo caso mi posición es crítica hacia el gobierno y hacia algunas autoridades o dirigentes de ese momento que arrastraron a la Argentina, que era opuesta a la guerra, y la arrastraron a una guerra para mí antinatural, porque pienso que el aliado natural hubiera sido Paraguay, que era, digamos, parte de los países del Río de la Plata. El tema de la guerra de Paraguay tengo otro inconveniente, que es muy extenso, entonces tengo miedo de o ser demasiado sintético para no extenderme o extenderme demasiado y que, digamos, resulte pesado. Así que voy a tratar de hacer una breve reseña nomás sobre la que yo llamo mal llamada Triple Alianza, Guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Y lo digo la mal llamada porque en eso coincido con Alberti, Alberti dijo que era la triple alianza de las oligarquías porteñas, montevideanas y del imperio en contra de las provincias unidas del Río de la Plata. Y me parece que esa fue digamos, el verdadero sentido que debería tener el nombre de la guerra. ¿Quiénes fueron los protagonistas? Por un lado estaba Paraguay, que era un país mediterráneo que se había separado de las provincias a partir de 1811 y se había ido, digamos, aislando paulatinamente, sobre todo a partir de la llegada de Francia al poder. En ese momento tenía aproximadamente entre 800 y 1.000.000 de habitantes, casi todos eran productores agropecuarios de pequeñas parcelas propias o del Estado, lo que llamaban chacras del Estado. Tenían una cultura prácticamente no había analfabetismo, y con el aislamiento habían logrado su propio desarrollo, o sea, tenían telégrafos, ferrocarriles, fábricas químicas, incluso tenían vapores que cruzaban el Atlántico llevando su propia producción. En general, la mayor producción que tenían eran madera, yerba, tabaco. Y con el aislamiento había logrado otra cosa. Por empezar, no había tomado créditos, no tenía deuda externa, nada. Y con el aislamiento yo creo que había logrado otra cosa, que era ser el mal ejemplo en América, un mal ejemplo hacia la política inglesa del libre comercio y los créditos. El otro participante fue Brasil, que era un país monárquico, en ese momento tenía 4 millones de esclavos, tenía algunos, históricamente fue aliado, digamos, a Inglaterra y se había expandido prácticamente el descubrimiento de América. Tenía una diplomacia muy sagaz y, digamos, había fomentado las intrigas entre los países vecinos y se había, con una política pendular, aliados con unos o con otros, siempre tratando de separar o dividir a los vecinos y se había, digamos, había avanzado sobre el Río de la Plata, que era su sueño dorado. En tiempo, o sea, ya para el 1800 ya estaba en Río Grande do Sur, tenía las Misiones Orientales y había invadido Mato Grosso. Había logrado separar al Paraguay y había invadido en varias oportunidades la banda oriental y hasta que logró, digamos, separarlo. Una de las últimas invasiones que hizo fue entre 1815 y 1820, con digamos, la tolerancia del gobierno de Buenos Aires, que estaba enfrentado en ese momento con Artigas y las provincias interiores que se habían unido en la Federación de los Pueblos Libres.
participante fue Argentina. Yo creo que llevada, digamos, de mala forma, a veces por la fuerza o el engaño, por la dirigencia. Era un país dividido, a partir de Caseros se había dividido Buenos Aires por un lado y las provincias interiores, que se llamaban los 13 ranchos, con capital en Paraná. Después de Pavón y Caseros habían logrado una unión, a mi entender, un poco ficticia o no sólida, digamos, porque estaba el gobierno porteño centralista que había sojuzgado a las provincias, y por otro lado estaba Urquiza, que se había encerrado en la Mesopotamia. Urquiza hablaba, digamos, con Mitre, pero con ciertos ida y vuelta, hablaba con los uruguayos, se prometía alianzas y ayudas con Paraguay, y terminó negociando con Brasil para venderle toda la caballada y ser el proveedor del ejército de la Triple Alianza. El otro participante directo fue Uruguay, que era un país que Inglaterra lo consideraba la llave del Plata. Los franceses lo consideraban nuestra colonia. Y se había mantenido en un equilibrio inestable entre los vecinos, que eran más poderosos que él. Había sido varias veces invadido por Brasil. Una de ellas fue la que nombré en 1820, de 1815 a 1820. En 1825, con los 33 orientales, la legislatura, o sea, expulsan a los brasileños, y la legislatura de Uruguay se declara unida a las provincias unidas del Río de la Plata por los vínculos sagrados que siempre existieron. Más o menos esa es la frase. Y en vísperas de la guerra, en el gobierno uruguayo estaba Berro, que era del Partido Blanco, digamos, del tinte federal, que fue luego reemplazado por López, apoyado por el mitrismo, que era del Partido Colorado. Esos son los actores directos. Ahora, además hubo algunos actores indirectos. Estaba Inglaterra, por un lado, que siempre había estado en los entretelones diplomáticos, era la aliada natural, digamos, histórica de Portugal y luego de Brasil, y había estado en todos los entretelones diplomáticos y en la letra de los tratados. Siempre que había un tratado, había un... El otro participante indirecto fue Estados Unidos, que durante la guerra se ofreció como mediador, incluso presentó 3 propuestas de paz, que López aceptó y los brasileños lo rechazan. Y los otros participantes, digamos, indirectos, fueron los demás países americanos, que cuando conocieron la letra del tratado, le dieron el apoyo moral, digamos, a López. Incluso hubo el caso específico de Bolivia, que le ofreció armas y tropas. Algunos historiadores dicen que López rechazó la ayuda boliviana, la ayuda material, y otros dicen que lo que pasó fue que el imperio, con promesas y oro, compró, digamos, el retiro de Bolivia de esa ayuda. Y después hay otro participante, o sea, esos son los directos y los indirectos, y yo señalo otro protagonista, que yo lo llamo el protagonista invisible, y me refiero a la masonería, que, bueno, si nos queda tiempo, después hago una breve reseña del tema. La guerra esta fue la guerra más trágica que hubo en América. Sin embargo, en mucha bibliografía, incluso en los textos escolares, se ha callado, soslayado, tergiversado. ¿Cuáles son los primeros argumentos para eso? En primer término, era que López es un tirano, hay que civilizar y libertar a los paraguayos. El otro punto que suelen tocar, como lo toman como contundente, es que López invadió Corrientes sin previa declaración de guerra. Y después, el otro argumento para justificar la masacre es que López no quiso detener la guerra o no detuvo la guerra en algún punto. Con respecto al primer argumento de López, un tirano que había que llevar la civilización,
aliados que los vayan a liberar. Y por otro lado yo digo, ¿qué derecho o mérito tenían los aliados para ir a liberar a Paraguay? Voy a leer algunas frases nada más, para ver quiénes eran los libertadores. Mitre le escribe a Sarmiento, que era ministro de guerra, le escribe una de las tantas cosas que escribió, le dice, refiriéndose a La Rioja, quiero hacer una guerra de policía. La Rioja es una cueva de ladrones que amenaza a todos los vecinos y donde no hay gobierno que haga la policía, declarando ladrones a los montoneros sin hacerles el honor de considerarlos como partidarios políticos ni elevar sus depredaciones al rango de reacciones. Lo que hay que hacer es muy sencillo. O sea, se lo dice en medias palabras, medio como soslayando, digamos, un poco, tratando de sacarse la responsabilidad de encima, pero lógicamente Sarmiento era buen entendedor y enseguida interpretó lo que le querían decir. Entonces le leeré algunas frases de Sarmiento, escritas a mí, pero a otras personas. Dice, necesitamos entrar por la fuerza a la nación, la guerra si es necesario. Los sublevados serán todos ahorcados, oficiales, soldados, en cualquier número que sea. Se van en distintos párrafos, ¿no? De distintas formas. Es preciso emplear el terror para triunfar. Debe darse muerte a todos los prisioneros y a todos los enemigos. Todos los medios de obrar son buenos y deben emplearse sin vacilación alguna, imitando los carpolinos de Robespierre. A los que no reconozcan al general Paz debería mandarlos a ahorcar y no fusilar o degollar. Este es el medio de imponer en los ánimos mayor idea de autoridad. Córtele la cabeza y déjenla en el camino. Proceda a diezmarlo, pasando por las armas a los que les toquen suelo. Tengo odio por la barbarie popular, la chuma, etcétera, etcétera. O sea, yo me pregunto, ¿estos son los libertadores que iban a reprimir al tirano? Me resulta un poco, digamos, extraño. El segundo argumento, con respecto a la civilización, bueno, yo ya dije que Paraguay estaba más desarrollada que sus vecinos, tenía ferrocarriles, fabricaba su propio barco, etc. Y además en Paraguay había, en ese momento tenía entre 800 y 1 millón de habitantes. Y tenía 465 escuelas, quiere decir, tenía una escuela cada 2.000 habitantes, que no sé cuántos países guardarán esa proporción hoy día, ¿no? De hecho, en Paraguay no había ni crímenes, no había analfabetismo. Hay varios testimonios, pero el propio Alberti dice que en las tropas paraguayas era difícil encontrar un soldado que no supiera leer y escribir. Dice, algunos tenían 2 o 3 oficios. No podemos decir lo mismo de los aliados. A veces gauchos llevados por la fuerza, incluso el ejército brasilero tenía una proporción de un blanco cada 40 negros. En su mayoría eran esclavos, analfabetos. Hay una anécdota de un grupo de soldados que estaba levantando un cable telegráfico y alguien le preguntó, dice, no sé para qué nos va a servir este alambre, y dice, escrito en otro idioma, porque claro, pensaba que estaba escrito en guaraní. El tercer argumento, con respecto, o sea, ahí me pregunto yo, ¿cuál era la civilización que iban a llevar? En todo caso, deberían haberla ido a buscar la civilización. El tercer argumento, usado muy comúnmente, es que López Paraguay invadió Corrientes previa declaración de guerra. Y eso es inexacto, no es cierto. Porque la declaración de guerra la hace Paraguay el 18 de marzo del 64. Y la invasión se hace casi un mes después, el 14 de abril del 65. El 14 de abril del 65. Ahora, esa declaración de guerra fue hecha por la legislatura paraguaya públicamente. Yo digo, el gobierno de Buenos Aires no tenía un representante o un informante, digamos, una función que le avisara que se había declarado la guerra. Y no solamente fue pública, sino que Paraguay envía un emisario, manda de emisario a un oficial del ejército que trae copia de la declaración de guerra a Buenos Aires. El emisario tiene unos inconvenientes en el viaje, hace algunos transbordos, y llega a Buenos Aires el 8 de abril. Y esto está confirmado incluso por el cónsul, el representante inglés, que le escribe el día 12, le escribe a su gobierno. Dice, desde el día 8 se
que en Buenos Aires que López le ha declarado la guerra a la Confederación. Dice, y el día 11, dice, el ministro Elizalde me confirmó que vio copia del documento, o sea que está documentado que llegó el día 8. Inclusive el gobernador de Córdoba dice, en un documento dice, el día 3 ya sabíamos en Córdoba que Paraguay le declaró la guerra a la Confederación y que las primeras acciones van a ser en forma inmediata sobre Corrientes, o sea que Buenos Aires estaba enterado que se había declarado la guerra, incluso que iba a tomar que iban a invadir Corrientes. Incluso era voz populi en la prensa, públicamente se conocía. Cuando López le declara la guerra a Brasil en noviembre del 64, o sea, 4 o 5 meses antes del conflicto con Argentina, en las calles de Montevideo se hacen manifestaciones con banderas uruguayas y paraguayas y van hasta la casa del representante paraguayo. Y el representante paraguayo en ese momento declara, dice, 30.000 paraguayos están en marcha para atravesar la estrecha banda de la provincia argentina de Corrientes que nos separa del Uruguay. Quiere decir que estaba hasta advertido de lo que iba a pasar. Por otro lado, el gobierno argentino ya era, digamos, beligerante en la guerra. Por empezar, había apoyado y financiado a Venancio Flores para que invada Uruguay, para que desplace el gobierno. Por otro lado, cuando Brasil invade Uruguay, que fue en diciembre, digamos, del año 64, Brasil lo invade por tierra hacia Montevideo y por agua bombardea Paysandú. Mitre se declaraba neutral, pero sin embargo en pleno día en el puerto de Buenos Aires se abastecía la flota de bombas. Quiere decir que Argentina era beligerante en ese momento. Inclusive en diciembre del 64 el gobierno central le manda una nota al gobernador de Corrientes diciéndole que censure la prensa paraguayista y le pide además que facilite el traslado de correspondencia de los agentes brasileños que están en Corrientes y que le facilite el traslado de la correspondencia en valijas diplomáticas y a nombre del ministro Elizalde. Quiere decir que era beligerante, era cómplice, era un contrabandista de documentos diplomáticos. Y por otro lado está el tema del Tratado de la Triple Alianza. El Tratado de la Triple Alianza se formaliza oficialmente el 1 de mayo del 65, pero sin embargo fue acordado y programado, digamos, un año antes, casi un año antes, en junio del 64. Esto está absolutamente probado, incluso se pueden nombrar algunas referencias, por ejemplo, los brasileños. Saraiva le dice a Nabucco después de la guerra, dice, la Triple Alianza no surgió después de la agresión paraguaya de la Argentina en Brasil, de la Argentina en abril del 65, sino en las juntas del Arroyo Rosario en junio del 64. Dichas alianzas empezaron el día en que el ministro argentino y brasilero conferenciaron con Flores en las juntas del Rosario y el 18 de junio del 64, y no el día en que Octaviano y yo, como ministro de Estado, firmamos el pacto el 1 de abril del 65. También lo dice el representante argentino en Río de Janeiro, que era José Mármol, y lo dice durante el debate que hubo, la polémica que hubo entre Mitre y Gómez. Y entonces Mármol le manda una carta a los dos y le dice, el error es de fecha, la alianza con Brasil no previene de abril del 65, sino de mayo del 64, donde se estableció la alianza de hecho entre los gobiernos argentino y brasilero en relación a la inicua revolución del general Flores contra el mejor gobierno que ha tenido el Estado oriental y con el cual nosotros no teníamos ninguna cuestión. Quiere decir que Argentina era beligerante, tenía el tratado firmado y todo. Incluso el ministro Elizalde declara en
del año 68, declara ante el Congreso, dice, había un acuerdo consignado en un protocolo celebrado entre el gobierno de la Confederación y el Imperio de Brasil para que ante la eventualidad, o sea, estaba antes de noviembre del 64, ante la eventualidad de una guerra entre Brasil y Paraguay, se había de dar paso a Brasil por territorio argentino. Es decir, que antes de noviembre ya le habían dado paso a Brasil, que no estaba ni siquiera en guerra, y sin embargo se lo negó siempre a la Argentina. En fin, creo que con eso queda más o menos salvado el punto. Con respecto a que López no quiso detener nunca la guerra, tampoco es cierto, porque López en varias oportunidades tuvo intenciones de detenerla, y tal vez la más significativa fue la de en septiembre del 66, ¿sí? Que le pide una conferencia a los aliados. Finalmente se produce en Chataití-Corá el 19 de septiembre del 66. Los brasileños directamente ni concurren, porque dice el jefe brasileño dijo que él no tenía órdenes de conferenciar con ese hombre, así dijo, sino que tenía órdenes de combatirlo. Mitre se presenta, yo creo que con un espíritu un poco triunfalista, porque justo había sido la batalla de Turlutí que habían ganado los aliados, y consideró, el pedido de la entrevista la consideró como una debilidad de López. López le propone hacer una paz honrosa, porque dijo que consideraba suficiente la sangre derramada para lavar las culpas, las ofensas que se hubieran cometido. Entonces le propone hacer una paz honrosa. Incluso se dice que López llevaba la renuncia firmada a cambio de que se reconozca la soberanía, se respete la soberanía paraguaya. Mitre, digamos, se lava las manos, dice que en todo caso eso debía resolverlo por unanimidad, digamos, aliados, y dan por terminada la entrevista. Y a los 2 días rechazan, digamos, la propuesta de López. Por otro lado, la guerra no estaba programada de antes, porque, por ejemplo, el representante norteamericano Charles Wadsworth, antes de la guerra dice, por su torpeza y ceguera junto con otros pecados, el pueblo paraguayo merece el completo exterminio que le aguarda. El mundo tendrá justo motivo para congratularse cuando no haya una sola persona que hable el endiablado idioma guaraní. El Estado norteamericano no estaba en contra de Paraguay. Incluso después de la guerra le hizo a este hombre que yo le llamo el filibustero, en el libro, a Charles Wood, representante norteamericano. Porque claro, él le vendía armas a López, pero no se las entregaba. Después le vendía información a los brasileños. Era un entonces terminó, pero eso fue lo que dijo. Cuando Sarmiento asume la presidencia también, se pensaba que se iba a detener la guerra. Sin embargo, Sarmiento declaró que era necesaria, legítima y honorable, y hablaba de los paraguayos como un rebaño de lobos. Incluso después que terminó la guerra, dice, la guerra concluyó simplemente porque matamos a todos los paraguayos mayores de 10 años. Entonces yo digo, ¿podía López parar esa bola de nieve, digamos? Cuando Sarmiento se entera de la muerte de López, en el año 70, manda a la casa de Mitre una banda de música de músicos para festejar. Y le escribe una carta a Mrs. Mann, que es una maestra norteamericana, amiga de él, y dice, no crea que soy cruel, es providencial que un tirano haya hecho morir a ese pueblo guaraní. Era preciso purgar la tierra de toda esa crecencia humana. O sea, ¿estaba programada o no? ¿La podía parar López? En un informe que le manda Caicias al emperador, Pedro II le dice, para ganar la guerra debemos matar hasta el feto en el vientre de su madre. Y después yo hago otra referencia más. En la guerra paraguaya intervino el
Paraguay y se enrola, digamos, en el ejército, sobre todo cuando conoce el Tratado de la Triple Alianza, donde con más entusiasmo lo hace, y escribió un libro que trata de la guerra paraguaya. En una parte del libro habla de la batalla de Lomas Valentina, que fue una batalla que está más, después ya te explicará más adelante. En esa batalla el ejército brasilero creo que eran unos 20.000 hombres contra 5.000 paraguayos. Y el ejército paraguayo queda prácticamente exterminado, digamos. López alcanza digamos, a romper el cerco y se retira hacia el norte solamente con 90 hombres. Había quedado todo el ejército. Entonces, en el libro, Thompson se pregunta por qué Casillas no lo tomó prisionero ni siquiera lo persiguió a López. Entonces se pregunta, dice, o lo hizo para dar a López el tiempo necesario para reunir hasta el último paraguayo con el objeto de terminarlo en guerra civilizada. Bueno, es la misma pregunta que nos hacemos unos cuantos, pero no sabemos contestarla. Ahora, yo considero que la guerra esta fue, digamos, un paso más del constante avance brasilero sobre los países de plata. Incluso fue un eslabón tal como fue el eslabón de Caseros, digamos, ¿no? Eso está dicho incluso públicamente. Por ejemplo, en diciembre del 64, el diario La Nación, 1864, el diario La Nación editorializaba: hemos explicado que la política de la Alianza de 1851 es el punto de partida y la base en que reposa la política liberal en el Río de la Plata. No sé si voy muy rápido o leo. Dice, ¿qué nos falta para alcanzar los propósitos de 1851? Que las repúblicas orientales y del Paraguay den gobiernos liberales regidos por instituciones libres. Viene ahora el turno al Paraguay, estaba diciendo el diario La Nación en diciembre del 64. Dice, el Paraguay, que es la negación de la Alianza de 1851, se encuentra hoy precisamente por eso unida al gobierno de Montevideo. Otro testimonio lo da Pastor Obligado en el diario Tribuna, y que dice, refiriéndose a la invasión de Flores a Uruguay, dice, no es la causa extranjera, es el Partido Unitario en su lucha eterna con la mazorca, cuyo espíritu transmigró a Montevideo. Lo que deseamos para esos hermanos es la libertad, un triunfo más completo, que entre nosotros no dejen ni un chacho ni un pizza. Con respecto a las intenciones imperiales que yo decía, voy a citar brevemente un informe que le manda, desde el frente de batalla, le manda el duque de Casia al emperador Pedro II. Y en una parte, es muy extenso el documento, en una parte dice que tiene el temor de que los paraguayos logren el abordaje de la flota y la usen en contra del imperio. Entonces dice, y todo estará perdido. Entonces nuestros planes sobre la República Argentina y Uruguay y las demás repúblicas amazonas quedarán frustrados para siempre. Después, en un párrafo posterior, le sugiere o le aconseja a Pedro II hacer la paz, llegar a una paz. Le dice, con la paz tendremos conservada nuestra actitud de un mejor tiempo para llevar adelante y con los otros medios las pretensiones imperiales sobre las repúblicas americanas. Con la paz conservaremos nuestra ascendencia sobre la República Argentina y Oriental por razón de los compromisos que el general Mitre y el general Flores han contraído con el gobierno de nuestra majestad. O sea, yo creo que está bastante claro, digamos, por lo menos, al menos para mí, cuáles fueron las intenciones del imperio, cuál fue toda la política que hicieron. Para puntear brevemente, digamos, los antecedentes, diré, en 1800 Brasil ya estaba en la cuenca de Plata. Acepta y apoya la separación paraguaya. Luego invade la banda oriental, tolerado por el
el gobierno de Buenos Aires y enfrentado a Artigas y al interior. Con la invasión de los territorios orientales y la unión de la banda oriental, Brasil entra en guerra con Argentina. Después, Brasil apoya las agresiones europeas contra Rosas. Después forma alianza con Urquiza en contra de Rosas y arrastra a Paraguay, aunque en forma indirecta, a Paraguay y Uruguay en contra de Rosas. Y con esto consigue la libre navegación de los ríos, la separación definitiva de Paraguay y de Uruguay. Luego invade Uruguay apoyado por Buenos Aires en 1864 con la invasión de Flores para cambiar el gobierno blanco, y luego forma la alianza con Argentina y Uruguay para ir en contra de Brasil. O sea, Paraguay siempre con intrigas y alianzas siempre, digamos, avanzaba sobre la cuenca del Plata. Y además me llama la atención, una cosa que por lo menos a mí me llama la atención, el gobierno argentino, por ejemplo, tanto en Caseros como en la guerra con Brasil, la guerra con Paraguay, siempre sale de garante de la libertad de un pedazo de su territorio que se acaba de desprender, o de la navegación de los ríos que eran propios. Eso me llama la atención, que salga de garantía de su propio desmembramiento. Bueno, ¿cómo comienza, digamos, la guerra? Antes de la guerra, Brasil había tomado el Mato Grosso y Paraguay lo reivindicaba como propio, digamos. No lo podía, digamos, volver a tomar, pero lo reivindicaba como propio. Entonces, le estorbaba la navegación a Brasil, que era una buena vía de acceso al Mato Grosso, pero si no tenían que ir por tierra. Los brasileños, bueno, tienen una serie de idas y vueltas, mandan la flota, López no se la recibe, lo amenaza con hundirle la flota, en fin. La cuestión que llegan a un tratado sacado un poco de mala gana a Carlos López, no a su padre, logran un tratado con ciertas restricciones. Una de las restricciones era el tonelaje y el armamento de los buques que podían pasar. Otro era que los buques debían llevar un práctico paraguayo, y ante el pedido de Paraguay tenían obligación de entrar a puertos para ser inspeccionados. Entonces, ¿qué pasó? A fines del 64 empiezan las agresiones de Brasil contra Uruguay. López la consideraba Uruguay como el equilibrio del Plata. Cuando empiezan las agresiones, Uruguay le pide auxilio a López. López protesta enérgicamente contra Argentina y Brasil, y dice que incluso va a considerar la agresión contra Paraguay como casus belli, o sea que estaba diciendo que le iba a declarar la guerra si invadía el Uruguay. En ese interín, Brasil manda un barco que se llamaba el Marqués de Olinda, lo manda cargado de armamento hacia Mato Grosso. Entonces, cuando pasa Asunción, López lo hace detener, le incauta todas las armas, el buque mismo, incluso toma prisionero a la tripulación y le declara la guerra a Brasil. A partir de ahí toma Mato Grosso. Algunos lo consideran como un error de López haberse distraído en Mato Grosso. Lo que pasa es que López, mientras tanto, estaba negociando que le permitan el paso a Argentina, entonces, por Argentina. Entonces, la única acción que podía hacer, digamos, sin enfrentarse directamente con Argentina, era tomar Mato Grosso. Por un lado, estaba recuperando lo que él reivindicaba. Después, se aseguraba las espaldas, porque para no ser atacado por la espalda, y se aseguraba el abastecimiento. Y además hay otra cosa que yo intuyo, por lo menos, que López debe haber pensado que tomando Mato Grosso aliviaba la presión brasilera sobre Uruguay. Cosa que no sucedió, porque los brasileños, en vez de ir a recuperar lo suyo, siguieron robando lo ajeno ahí en Uruguay, ¿no? Y después fueron para Mato Grosso. Entonces ahí fue cuando se declara la guerra con Paraguay y Brasil en noviembre del 64. En abril del 65, ahí se inicia, digamos, la invasión
nació en Uruguay, es lo que se llamaría la campaña del sur. El ejército paraguayo toma Asunción, deja un ejército, digamos, de ocupación, el gobierno correntino es tomado por una junta argentino, y López deja una parte del ejército, lo deja, digamos, ocupando la ciudad, y el resto lo manda en campaña hacia el sur, dividido en dos alas. El ala derecha iba, digamos, sobre el lado occidental del río Uruguay, que tenía la menor cantidad de hombres, y la otra iba sobre el lado y la parte oriental, digamos, del río Uruguay. Cuando llegan a Yatay, la parte más, la menor gente, digamos, que eran unos 3.000 y pico de hombres, son rodeados por un número mayor de aliados, los vencen y se hace una masacre. Incluso un reportero inglés lo reporta, dice que los prisioneros fueron casi todos fusilados o degollados con las manos atadas en la espalda. Van a aclarar que el jefe de las fuerzas aliadas era Venancio Flores, que era llamado el degollador de Cañada de Gómez, por la actuación que había tenido en los ejércitos porteños contra el interior de Buenos Aires. Así que la parte del ala derecha queda destruida. El ala izquierda, la que va sobre la parte oriental, entra en Uruguayana. Y un poco queda encerrado. Y López, o sea, se dice que fue en contra de las instrucciones de López. La cuestión que los aliados con fuerzas mucho más poderosas lo rodean por tierra, la flota le corta el escape, digamos, por el río, y tienen un sitio de varios días, hay falta de abastecimiento, hambre, todos los paraguayos terminan por rendirse. Ahí se produce un hecho bastante significativo, que es el robo de prisioneros para vender en Paraguay. Mitre le escribe una carta al vicepresidente y informándole de la batalla, le dice, informa la cantidad de prisioneros, dice, son más de los que podrían haber sido, dice, porque es debido al robo de prisioneros que hicieron los brasileños. Dice, y en el documento le pone, dice, tengo el testimonio de un oficial del ejército que contó que tenía que andar gritando por las calles de Uruguayana que era argentino para que no se lo roben los brasileños. Terminado esa, sí, que a veces parece cómica, hay partes que parecen cómicas si no fuera un drama. Bueno, entonces, destruida esa parte del ejército, López ordena la evacuación, digamos, corriente, el paso del río Paraná, y empieza lo que es una guerra defensiva. Estamos en el año 66. Ahí ya casi toda la guerra se desarrolla en el territorio paraguayo. Hay varias batallas consecutivas: Itapirú, Pehuajó, Estero Bellaco, Tuyutí, Boquerón, Potrero Sauce, Curuzú. También Tuyutí, Curupaití, etc. La primera batalla muy importante que hubo fue Tuyutí. Tuyutí es un campo, una planicie, digamos, rodeada por esteros, donde estaba estacionado el ejército aliado con 40.000 hombres. Y López intenta tomarlo de sorpresa, entonces, pero combinan mal los movimientos, en fin, hay algún inconveniente, se advierten, digamos, los aliados, y los paraguayos terminan retirándose con 7.000 bajas. Los argentinos quedan, o los aliados, mejor dicho, quedan dueños del campo con 7.000 bajas. O sea que es una victoria relativa, digamos, porque quedan dueños del campo, pero sufren, a pesar de la desproporción de fuerzas, sufren muchas bajas. Después se produce la batalla de Curuzú, que ganan con relativa facilidad a los aliados, y se produce, ahí es donde después de ahí es donde está la conferencia de Yataitícora. Claro, entre la victoria de Curuzú más la solicitud de conferencia de Yataitícora, claro, los aliados sentían, bueno, ya terminó la guerra, ya le ganamos.
tiempo habían hecho pozos de lobos con pinche y estacas y la habían disimulado con vegetación a modo de trampa. Y antes de la batalla, para colmo, llovió 3 días seguidos. Quiere decir que el campo había quedado un poco intransitable para llegar a las trincheras. De todos modos, el optimismo aliado era hasta exagerado. Se pasaron varios días discutiendo entre los jefes, incluido Mitre, a ver quién iba a ser el jefe, digamos, de la operación. ¿Quién se iba a llevar los laureles del triunfo sobre Curupaytí? El comandante, el almirante brasilero, dijo, dice, yo voy a bombardear Curupaytí, dice, en 2 horas descangallo todo eso, dijo el comandante. Incluso era tal el optimismo que habían hecho habían combinado una serie de señales con banderas, ¿no? Entonces, las señales decían, tomamos Curupaytí, los paraguayos se rindieron, avanzamos hacia Curupaytí, etc. Eran 9 señales. Pero ninguna decía nos rendimos, nos vencieron, nos retrocedemos, nada. O sea, todo era triunfalismo. La cuestión que Tamandaré, el día de la batalla, empieza el bombardeo a través de una colina, tiró, no sé si 9.000 bombas, no recuerdo el pato, dice que los paraguayos juntaban las bombas y las cambiaban por carritos de maíz. Lo único que logró es 10 bajas con una bomba que cayó de casualidad en una batería, pero después no hizo absolutamente más nada la Armada Imperial. Incluso decían que con la Armada es difícil ganar la guerra. No, sin la Armada es difícil ganar la guerra, dice. Y con la Armada es imposible, decían jocosamente en Buenos Aires. La cuestión que el bombardeo prácticamente no le hizo nada a las trincheras. El día de la batalla, según dicen los testigos, amaneció espléndido, con un sol radiante. Entonces dice que veían a las tropas aliadas con los uniformes de gala en formación y dice avanzando al compás de la música. Iban como en un desfile militar. El campo le costó un poco cruzarlo porque estaba, digamos, inundado y había más los pozos, etc. La cuestión es que cuando llegan al muro de árboles, reciben una tremenda descarga de artillería que es un desastre. Los aliados retroceden y vuelven a avanzar sobre las trincheras, vuelven a retroceder en varias oportunidades, porque la orden de Mitre era avanzar, avanzar, avanzar. La batalla duró todo el día. Al final se retiran los aliados, dejan en el campo todo lo que habían llegado, todo el armamento que habían llegado, y dejan 10.000 muertos. Los paraguayos sufren 95 muertos. Una derrota, pero brutal. La derrota fue tan grande que en Buenos Aires había un escándalo. Hubo algunas autoridades que decían, no se cuentan los muertos, sino los sobrevivientes. Dice, solo Mitre es capaz de haber matado tantos argentinos. Incluso en el interior se producen algunos levantamientos, como el de Florencio Varela, que casi terminan en la guerra civil interna. Felipe Varela, ¿yo qué dije? Florencio, Felipe Varela. Bueno, después, en el año 67, comienza la campaña del cuadrilátero y la campaña hacia Humaitá. Esa zona también tiene sus inconvenientes, se producen algunas batallas como, batallas como Lombú, San Solano, Potrero Bellá, Tabí, Tuyucué, etc. Los paraguayos ahí hay distintas alternativas. Las batallas se concentran en Humaitá, que era considerada imbatible, porque estaba muy bien artillada y todo. Lo que pasa es que no era, los paraguayos, los aliados por tierra lo tratan de tomar y pierden 3.000 hombres contra 200 paraguayos. Incluso ahí hubo una acusación que
Entonces Humaitá queda sin abastecimiento, queda sitiado por el norte con la escuadra y por el sur con el ejército. Entonces al tiempo deciden, por el hambre y la falta de abastecimiento, le evacuan. Ahí empieza la campaña de Piquicirí, estamos en el año 68. Esa región es una zona de muchos bañados, de montes y carrizales que directamente es casi imposible traspasarlo. Entonces los paraguayos habían hecho una línea fortificada que consideraba prácticamente inexpugnable. Pero los brasileños construyen un camino, una carretera a través del Chaco paraguayo para tomarlos por la retaguardia. Ahí se producen, varios combates como el del arroyo de Zacaré, Yurubí, Tororó, Abay, etc. Y el combate principal fue el de Lomas Valentinas, que fue el que nombré hoy, se referencia hoy, que era el 90 paraguayo. En ese interín se produce el saqueo de Asunción. Asunción cae, el ejército argentino queda en las afueras al mando de Emilio Mitre, y las tropas paraguayas toman la ciudad, hacen un saqueo tremendo, inclusive hasta los cementerios. Los brasileños, yo que dije Paraguay. Ya estoy medio. Llenan todos los barcos con joyas, adornos de las iglesias, muebles, hasta puertas y ventanas que tienen utilidad, queman el resto. Los barcos son descargados acá en Buenos Aires, en Río de Janeiro, rematados públicamente. Y como anécdota puedo decir que el conde de U, que era el yerno de Pedro II, cuando lo vino a visitar a Sarmiento en la Casa de Gobierno, cuando se fue anotó en el diario: vi los muebles de López en la Casa de Gobierno. Después, en el año 69 se produce la campaña de las cordilleras. Hay varios combates y batallas, digamos, de mayor o menor volumen, digamos, y distintas alternativas. Y las dos principales que voy a dar una breve referencia es la toma de Peribebúy y Acostañú. Peribebúy había sido nombrada capital provisoria como había caído Asunción, había sido nombrada capital. Y está en una llanura, atravesada por un arroyo, que es el arroyo Peribebúy, y está rodeada de cerros. Había más o menos una dotación de 4.000 paraguayos. La mayoría, incluso había jóvenes, incluso había mujeres en el ejército. Entonces una noche los brasileros instalan baterías en los cerros que rodeaban el pueblo. Al otro día, que era un día nublado, había mucha neblina, entonces empieza el bombardeo. Y después invaden 20.000 brasileños, invaden el pueblo. Y producen una matanza tremenda. Dice que el arroyo Peribebúy se tiñó de rojo. Muere un jefe brasilero, y algunos dicen que en venganza, no sé, la cuestión que el conde de U, que es el yerno de Pedro, el comandante y el yerno de Pedro II, hace cerrar las puertas del hospital público de Peribebúy, cierra las puertas, la ventana, todo, y lo prende fuego con todos los internos adentro. La mayoría eran chicos, mujeres, incluso hay testigos que dicen que los que lograban salir eran empujados por las tropas brasileñas hacia el fuego. La otra batalla es la de Costañú. Costañú es una planicie llena con muchos pajonales, está cruzada también por un arroyo y está bordeada por monte. El general Caballero se iba retirando con los restos del ejército. López ya había ido para el norte, pero él se iba retirando, llevaba más o menos unos 3.500, 4.000 hombres, había unos 200 veteranos, el resto eran todos chicos de 10 a 14 años. Y además arrastraba una caravana de carretas con cosas del ejército, municiones, bagajes. Los animales mal alimentados, entonces tenía una marcha lenta, digamos. Y hasta que es alcanzado en el campo de Acostañú, no
la posibilidad de tomar una buena posición o guarecerse en el monte. Entonces es atacado por el momento que es atacado por los brasileños. Produce una matanza casi total de todos los chicos, de todo. Caballero alcanza digamos, a retirarse con 30 hombres, el resto queda en el campo de Pajonal. Cuando las mujeres salen que seguían el ejército, salen del monte para recoger a los heridos, o socorrer a los heridos o enterrar a los muertos, el conde de U manda a incendiar el campo y los mata prácticamente a todos incinerados. Eso fue el 16 de agosto de 1869. El 16 de agosto es el día que Paraguay conmemora el Día del Niño. A partir de ahí... ¿Cómo? No, que vamos hablando de eso. A partir de ahí... Porque no entendí. El Día del Niño. El Día del Niño paraguayo. Porque los pibes que eran otros. Bueno, a partir de ahí se produce lo que yo llamo la caravana del infortunio, porque el ejército de López se retira hacia el norte, se le van uniendo algunos nuevos, pero en general era seguido por una gran multitud de gente, incluso chicos, mujeres con los hijos, etc. Y sufren, en la selva, sufren una gran miseria, digamos, comen frutas silvestres, naranjas amargas, en fin. Llegan a Cerro Corá aproximadamente 400 del ejército, ¿no? Mal alimentados prácticamente, dice que había algunos que no se podían ni parar, mal vestidos. Ahí López recibe a una delegación de indígenas que le ofrecen esconderlo en la selva. Dice, donde nunca lo podrán encontrar. Y López lo rechaza. Entonces, reúne a la gente, digamos, para decidir qué hacía y deciden dar batalla, aunque sea la última batalla. La cuestión que, bueno, los brasileños eran unos 10.000 más o menos, con caballería, bien armados, etc. Los desparraman, digamos, no me sale la palabra. Los arrollan, los arrollan rápidamente. López herido trata de escapar, digamos, en una picada que hay en el monte, y al cruzar el arroyo Alquidabán, es alcanzado por una partida de brasileros que lo matan. Hubo algunos testigos que estaban escondidos, digamos, que había algunas mujeres que se veían, y algunos dicen que López le ofreció a Cámara, que era el brasilero, le ofrece rendirse a cambio de que se garantice la soberanía de Paraguay. Y el brasilero le dice que él no puede garantizar tal cosa, entonces López dijo, bueno, entonces muero con mi patria, y se trata de defender y lo mata. Las cifras de la guerra. Voy a dar nada más que las cifras de Brasil, de muertos paraguayos, perdón, y dicho por un historiador brasileño. Antes de la guerra, Paraguay tenía 800.000 hombres de población. Algunos dicen que tenía más, pero bueno, él lo da como 800.000 pobladores. Después de la guerra, eran 184.000. O sea, sobrevive el 25%, y el resto muere por la guerra, por enfermedades, por epidemias. De esos 184.000, 14.000 eran hombres, incluidos los chicos y los ancianos. O sea que de la población total queda de hombres, incluidos chicos y ancianos, el 1,75%. Así que bueno, yo digo, esta es la libertad, y la libertad que iban a llevar a Paraguay. No sé si quieren que haga, ya me queda poco, si quieren haga una referencia del actor invisible que nombré al principio. No sé si... Es un minuto. La verdad que no voy a acusar a nadie porque ese día falté a las tenidas, pero... voy a dar algunos datos, y bueno, cada uno que saque su propia conclusión. Hay un libro muy interesante que escribió un miembro de la masonería que se llamaba, mejor dicho, Alcibía de Eslata. El libro se llama La masonería argentina a través de sus ojos. Y ahí da reseñas biográficas bastante
llama la atención porque casi todos esos homenajes o cuando le otorgan grados coinciden con fechas notables. Por ejemplo, Caseros, Pavón, Cepeda, incluso Lapas dice Urquiza en Cepeda es un renunciamiento patriótico para la unión de los argentinos. Incluso hay un dato de Mitre, porque Mitre en algún lugar dijo, cuando decidimos, refiriéndose a la batalla de Caseros, de Cepeda, dice, cuando íbamos a cruzar las armas en el campo de batalla, dice, entramos al templo y el genio invisible batió las alas, bla, bla, bla. Quiere decir que es bastante sospechoso. Y por otro lado, en Paraguay no existía más la masonería antes de la guerra, no había ninguna logia. Se empiezan a crear a partir de la caída de Asunción. Por otro lado, todos los jefes aliados, los principales jefes aliados eran la masonería. Pedro II, el conde de U, que era yerno, Casillas, Oporto, Mitre, Sarmiento, etc. Y hay un dato, otro dato que, no sé, vendría a ser la frutillita del postre. Cuando asume el nuevo gobierno en Paraguay, impuesto por los aliados, asume Loizaga, que además era miembro de la masonería. Y en representación de Sarmiento, que en ese momento era presidente argentino, en vez de viajar Sarmiento, viaja José Roque Pérez, que era el gran comendador de la masonería argentina. Así que bueno, esos son los datos que, digamos, que me quería referir con respecto a eso. Y para terminar, me voy a despedir, digamos, con una frase de alguien que empezó unitario y terminó federal. Me refiero a Juan Bautista Alberdi. Dice así. Esto lo dijo porque en París, después de la guerra, le hizo una entrevista Ernesto Quesada. Entonces Alberdi le dice: los hombres de Buenos Aires se enfrentaron a la política brasilera y fomentaron la revolución de Flores, el escándalo de Paysandú, y terminaron con el Tratado de la Triple Alianza para arrasar al Paraguay y obligar a las provincias a someterse a la política porteña. Consideré esa guerra como el más funesto error histórico y la mayor calamidad para nuestra nacionalidad. Por eso la combatí desde el extranjero, como lo hicieron Guido Hispano y el mismo Navarro Viola, que como verdadero patriota debía mostrar a nuestras provincias el abismo a que nos conducía tan monstruosa guerra, contraria a los intereses verdaderos del Plata, y que solo serviría a Brasil para debilitar a sus vecinos del sur, consolidar su influencia agresivamente imperialista y legalizar sus pasiones territoriales. Así que bueno, les agradezco la presencia, lamento si me extendí demasiado. No sé si queda alguna pregunta pendiente, no sé ni cuánto demoré, pero una hora. Bueno, les agradezco. Un poquito menos que Hugo Chávez Frías y que Fidel Castro, pero absolutamente muy buen profesor, Bueno, muy bien. No, que tenías muy buen profesor. ¿Cómo lo paro para que no se borre?